Mateo 3:13. 3:13, sí. Dice la palabra del Señor, hermano. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después, diga conmigo, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Puede sentarse, hermano. Hemos estado hablando esta semana ¿de qué? ¿De qué hemos estado hablando? De la obediencia. ¿Y de qué más? De los velos. Amén. El martes y el jueves estuvimos hablando, hermanos, sobre los velos. Y inicié con este versículo porque me parece muy importante. Porque dice la Biblia que los cielos se abrieron, que el Padre habló y que el Espíritu Santo descendió. No porque Jesucristo haya caminado por las aguas, ni porque hubiera hecho milagros, sino porque Jesucristo obedeció. Una vez nomás. Obedeció, Jesucristo obedeció a la palabra del Padre. Y dice que él se sometió a Juan el Bautista. Hablábamos esta semana que él también le tocó que obedecer y le tocó que humillarse. Él fue probado en todo. Allí fue una prueba para el Señor Jesucristo, ser bautizado por un mortal. Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y viene aquí a la tierra para hacerse bautizar por un hombre común y corriente, pero que en ese momento tenía una autoridad espiritual. Y él se sujetó, él se sometió. Y cuando él obedece a esa palabra, los cielos se abren, hermano. Dios da la instrucción y manda al Espíritu Santo para guiarlo y para que todo se pueda cumplir. Entonces hablamos de eso. Y dice que si los cielos se abrieron era porque estaban cerrados. Amén. Eso hablamos el martes y el jueves. Y empezamos a hablar de los velos. Empezamos a hablar de que, hermano, hoy en día hay velos que cubren, hermano, la tierra. Hablamos de Isaías, que hay una cubierta y que el velo que cubre todas las naciones, ¿se acuerdan? Y hablábamos, hermano, que también el velo del templo fue rasgado. ¿Para qué? Para que todos pudieran entrar a la presencia de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rompe, se rasga, para que todos puedan entrar a la presencia del Señor por medio de ese sacrificio en la cruz. Ese velo no dejaba, hermano, entrar allá al lugar santísimo en el tabernáculo de Dios, en el tabernáculo de Moisés y el de Salomón. Amén. Hablamos de que hay un velo que se llama el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es de que las personas, hermano, no honran la autoridad, no honran la palabra, no honran al que está predicando la palabra. ¿Y qué pasa? Menosprecian la enseñanza, y que la palabra, cuando se menosprecia al que enseña, ¿qué pasa? La palabra no hace la transformación en la persona con el propósito por el cual fue enviada. Vuelve a Dios vacía. ¿Sabe por qué? Porque se menosprecia al que la predica. La Biblia dice que: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A tus profetas. Recordemos la parábola del sembrador. Dice la Biblia que la tierra y yo, usted y yo, somos la tierra, y que la semilla es la palabra. Depende del corazón que caiga la palabra, así mismo va a ser productiva. Si se menosprecia el que da la palabra no va a cumplir con el propósito, hermano. Por eso hay gente que sabe mucho, pero es menos transformada. No tiene transformación. No hay evidencia de que es una persona diferente. Sabe mucho, pero aplica poco. ¿Por qué? Porque menosprecia mucho al que da la palabra. Eso sucede mucho en los ministerios. Ese que no va a poder enseñar si yo llevo son tantos años en el evangelio. Yo soy una persona estudiada, ni sabe hablar. Al menospreciar eso, la palabra no va a cumplir con su propósito. Y por eso saben mucho, pero no son transformados y siguen pegados en el mismo pecado, en el mismo pecado de pornografía, de adulterio, en el mismo pecado de lujuria, el mismo pecado de chisme, el mismo pecado de rebeldía. No avanzan porque hay un menosprecio ante el que da la palabra. Amén. Y esa ignorancia, hermano, ese velo, cuando no es quitado, hermano, va a seguir en tinieblas, va a seguir, hermano, sin escuchar la voz de Dios. Porque para poder que se abran los cielos, escuchar la voz de Dios y que el Espíritu Santo descienda, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor.
No a mí, a la palabra del Señor, no a la autoridad, no al que Dios ha colocado, sino a la autoridad. Amén. Y hoy, conforme a esa palabra, hermano, vamos a hablar de Eliseo. Vamos a leer la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tengan en cuenta eso, hermano. Joás era el rey de Israel. Gracias, mi hermana. Joás era el rey de Israel. ¿Y qué hizo? ¿Qué? Hizo lo malo delante de Dios. Ahora salte al versículo 14. Lea el 14, ¿qué dice? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Présteme atención aquí, hermano. Joás estaba llorando no por la enfermedad de Eliseo, sino porque se le iba a ser quitado, iba a morir, hermano. Dios, hermano, tener a Eliseo al lado de uno en su reinado era tener a Dios al lado de él. Él no estaba llorando por la enfermedad de Eliseo, estaba llorando era porque iba a ser quitado, hermano. Eliseo era, hermano, una representación de Dios aquí en la tierra. Él decía una palabra y eso se cumplía. Cuando venían los pueblos contrarios, hermano, acudían al profeta. Y Eliseo, hermano, era uno de los profetas más peligrosos. Un profeta efectivo, un profeta tremendo, hermano. Y se iba a morir. Y el rey Joás no era tonto, perdóneme la expresión. Él era muy astuto y muy inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Mire la frase que dice: carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Dónde más se dice esa frase? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿qué pasó? Con Elías, dígalo sin miedo. ¿Con qué más? Con Elías, cuando sucede a Elías, hermano, él sabía, hermano, Joás sabía, él sabía de cómo había recibido el manto Elías a través de Eliseo, ¿cierto? Y él pensó que con esa declaración, mire, Eliseo ya estaba que se moría. Y él llegó y no le dice: Señor, oro a ti para que sanes al profeta. Señor, yo oro para que lo tengan más largos días, Señor. Sino que fue por el manto. Él pensó que con esa declaración ya le iba: no, yo me cubro con la sangre de Cristo y ya, y seguimos haciendo lo malo. Dice la Biblia que Joás hizo ¿qué? Lo malo delante de Dios. Mire, Dios permitió, hermano, prefirió tirar un manto a la sepultura antes que dárselo a una persona que hiciera lo malo delante de él. Por eso nadie se quedó con ese manto, hermano. Que es que registraron la Biblia que se haya quedado con el manto. Porque es que Dios prefiere tirar ese manto, hermano, a la tumba, a dárselo a alguien que hace lo malo delante de Dios. Y dice la Biblia que él fue por ese manto, hermano. ¿Y qué pasó? No, señor, no es así. Pero Padre mío, reconoció una autoridad sobre él. Reconoció, hermano, que era padre, que era, hermano, él reconoció la paternidad de él, la autoridad de Eliseo. Por cuanto reconoció esa autoridad de Eliseo, Eliseo le dio una palabra, siendo a él aún malo. Reconoció, mire el reconocimiento de la autoridad y la honra a la autoridad, lo que permite que aún haciendo algo malo, Dios le dio una palabra a través de Eliseo. ¿Y cuál palabra le dio? Mire lo que dice el 15. Y le dijo Eliseo: toma ¿qué? Un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. ¿Y qué más sigue diciendo? Miren, hermanos, Joás sabía que para poder él desarrollar su reinado necesitaba, hermano, más que su intelecto. Él necesitaba, hermano, más que la teología. Él necesitaba más que su razonamiento, más que su estudio. Él sabía que necesitaba era el poder de Dios. Él necesitaba, hermano, era un profeta, era un rey entendido. Era un profeta que lo sobrenatural está escondido, hermano, en la palabra
de los hombres de Dios. Porque acuérdese qué pasó con Naamán. ¿Los ríos sanan? No, lo que sana es la obediencia a la palabra del hombre de Dios. Alguien le dice, recibe consejería. Mire, el Señor a través de la palabra le dice, haga usted esto, esto, esto. Como saben más, como tienen más bagaje y más supuestamente entendimiento. No, yo ya hice eso, pero es que no, muchas gracias, pastor, muchas gracias. Menosprecian el consejo de Dios. Pero ahorita que en ese momento sí iba a ser efectivo. Se perdió la oportunidad de ser libre por el menosprecio de la palabra, por el menosprecio. Vamos a leer Segunda Libro de Reyes capítulo 2, no pierda el 13. Segundo Libro de Reyes capítulo 2, versículo 23. El manto del menosprecio, hermano, hace hasta que la gente se burle de la autoridad. Es objeto de burla. Mire lo que dice Segundo Libro de Reyes capítulo 2, versículo 23. Dice, después subió de allí a Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Qué pasó? Casa de Dios. Betel significa ¿qué? Casa de Dios. ¿Subió a dónde? A la casa de Dios. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, sube, calvo. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mire que dice Betel, la casa de Dios. Y dice muchachos, todo el que menosprecia y el que hace burla de la autoridad es una persona inmadura, un muchacho. Pastor, yo tengo tantos años, es un muchacho inmaduro. Mire, hermano, ¿qué pasó? Calvo, ¿por qué? Porque ahí está la autoridad. Y se burlaron de él. ¿Por qué especifica Betel, casa de Dios? Porque los burladores la mayoría de veces están en la casa del Señor. Los que se burlan de la autoridad, hermano. Los que menosprecian. Yo ya les he hablado a ustedes, hermano, Dios qué autoridad me ha colocado a mí y que yo menospreciaba. Y a mí me daba, hermano, eso ahora me da dolor, porque me tocó que pagar cosas terribles, hermano, por eso. Y dice la palabra del Señor, hermano. Dice que salieron unos osos y los despedazaron, hermano. Hay gente que todavía está luchando con los leones, los osos de la carne y los leones de la tentación. ¿Por qué? Porque menosprecian la autoridad. Y por eso no han podido salir, hermano, porque menosprecian el consejo de Dios, menosprecian la enseñanza de Dios. Menos mal que aquí no hay ninguno. Yo lo digo porque en las redes sociales, hermano, puede haber alguno y puede aprender, ¿cierto que sí? Menospreciaron, hermano, ¿y qué pasó? Hermano, hay gente que su vida se echa pedazos. ¿Por qué? Por menosprecio a lo que Dios está hablando. Porque, ¿se acuerdan cuando, hermano, llega Samuel y estaba llorando a Saúl? Y llore y llore. Llega Dios y le dice, levántese, mi hijo, que no lo han menospreciado usted. ¿Me menospreciaron quién? ¿A quién? A mí, a Dios. Entonces, cuando la gente menosprecia o se burla de la autoridad, no se burla de la persona, del pastor, se está burlando directamente de Dios. Porque la autoridad es representación de Dios aquí en la tierra. Sí, hermano, eso no me lo inventé yo, se lo inventó fue Dios. Dios lo creó así. Y vuelvo y le digo, hermano, una vez yo tengo un familiar que él es policía, hermano, y él antes de convertirse, porque él ahora ya es cristiano, él me contaba que él sintió una vergüenza terrible, hermano. Una vergüenza terrible porque una persona cometió una infracción y resulta que él le dijo, uy, ¿sabe qué? Perdóneme, comandante, usted tiene la razón. Y yo, bueno, ¿usted queda sano y yo qué? Yo no quedo sano. Entonces el hombre llegó y le dijo, venga, me extraña, ¿usted me está queriendo decir que le dé dinero? Me extraña, hermano, no haga eso porque ustedes son la representación de Dios aquí en la tierra. Dice que le dio vergüenza. Quedó avergonzada esa autoridad, hermano. Porque es la verdad. Las autoridades son puestas por Dios. Por eso cuando alguien peca contra la autoridad, hermano, está pecando directamente con Dios. Un pecado en el cuerpo, un pecado, hermano. ¿Por qué pasó con David y con Saúl? David adulteró, Saúl pecó contra la autoridad. ¿Quién prevaleció? Ah, pastor, entonces pequemos. No, te va a traer una consecuencia. ¿Qué consecuencia le trajo a David? Hermano, toda una consecuencia terrible, pero no fue quitado. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasa con la burla? Es algo terrible, hermano. Ese es un manto de ignorancia.
La palabra no va a ser efectiva si la persona no recibe las cosas de parte del Señor. Yo tenía una autoridad, un muchacho que fue director de jóvenes, y yo lo menospreciaba, y yo dije: no, Señor, perdóname, hoy te pido perdón, Padre, y voy a empezar a servirlo. Y empecé a honrar a ese muchacho, hermano, y las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Yo le hablo de lo que yo he vivido, hermano, lo que yo he hecho y lo que yo he recibido. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, el versículo, vamos al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Dice: y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. ¿Y qué más dice? ¿Y tirando qué? Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 17. Leámoslo duro, hermano. Yo sé que usted puede hablar más duro. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano, él dijo: haga ¿qué? Dijo: abre la ventana que da al oriente. No, mire, ventana. Cuando usted empieza a honrar al Señor, usted empieza a honrar la palabra. Cuando usted empieza a recibir las cosas de parte del Señor y con sencillez de corazón, Dios te va a abrir una ventana. Dios te va a abrir una ventana. Mire, hermano, años atrás, hermano, había un rey, Samaria estaba sitiada. ¿Se acuerdan? El sitio de Samaria, que, hermano, una cabeza de un asno valía, hermano, una cantidad de plata. El estiércol de paloma valía un cap, era una cantidad de dinero, hermano. Y Eliseo suelta una palabra y dice que el día de mañana iba a ser más barata las cosas. Y había un rey, hermano, en cuyo brazo un príncipe descansaba. ¿Y qué decía? ¿Qué dijo? ¿Alguien se acuerda de los dichos de ser príncipe? Si hubieran ventanas en los cielos, ni porque hubieran ventanas en los cielos eso ocurriría. Y Eliseo le dijo: tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y al otro día, hermano, pasó como dijo la palabra del varón de Dios, y fue atropellado por la multitud, hermano, y no pudo ver la bendición. Pudo verla, pero no la pudo disfrutar. Y muchas veces, hermano, años adelante, hermano, cientos de años adelante, porque Malaquías no estaba en ese tiempo, sino mucho más adelante, hermano, dice la palabra del Señor, hermano: abriré las ¿qué? Muchas veces el burlador, lo que dice el burlador, Dios tiene sentido del humor, lo convierte en realidad. La gente de lo que se burla, Dios lo convierte en realidad. ¿Hay ventanas en los cielos o no? Claro que sí. Y ese príncipe que dijo: ni porque hubieran ventanas en los cielos. Hermano, lo que critican, eso va a suceder. Porque los burladores, hermano, eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar. Eso es algo tremendo, hermano. Por eso a mí me encanta, hermano, leer la palabra, porque Dios, hermano, es un Dios tremendo, hermano. Dios, hermano, va a abrir una ventana para ti. Hermano, por eso los que se burlaban de usted, los que, hermano, lo menospreciaron a usted, hermano, Dios va a abrir una ventana a tu favor. No, pero yo no lo veo usted. Empezando por eso, no se honra la palabra, entonces no viene nada para sus vidas. En serio, hermano. Cuando usted dice amén, usted está honrando esa palabra. Usted piensa que es porque por llenar mi ego. No, hermano. Cuando se suelta una palabra, usted dice amén, usted ya sabe, ya le he enseñado. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que el versículo 18, ¿qué dice? Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces. Diga conmigo: cambio de instrucción. Muchas veces el religioso, hermano, le cuesta mucho, porque Dios cambia a veces la forma de hacer las cosas, y el religioso se quedó allí cuadriculado, que si no se hace de esa misma manera ya no sirve. Y Dios cambia las instrucciones, hermano. Pero es que llevo años, eso no se hacía así. Hermano, pero ya Dios cambió la instrucción. Lo que le pasó a Josué. Con Moisés de noche salía una columna de fuego, de día, hermano, salía una columna de una nube en el desierto. Cuando muere Moisés, hermano, ya dice la palabra del Señor que ya no hubo nube, ya no hubo columna. Cambio de instrucciones. Donde Josué no renueve la mente, en ese momento él se queda. Pero el religioso, hermano, no renueva la mente, se quedó, hermano, en el vino viejo.
Y estamos en otra temporada. Es que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, pero sus misericordias son nuevas cada día. Así que Él está dando estrategias nuevas. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor, hermano. A ver si así de pronto le... ¿Ah? Mire, hermano, una flecha. ¿Qué pasa con una flecha, hermano? Una flecha no hace un daño en general. La flecha, porque aquí dice que una saeta, hermano, es una flecha, para los que no sabían. Una saeta no hace un daño general como una bomba, hace un daño específico. Amén. Usted y yo, dice la Biblia, que somos saetas en las manos de ¿quién? Del valiente. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba. La aljaba es el tarrito atrás de cuero que llena las saetas. Hermano, usted y yo somos las saetas de Dios en las manos del valiente. ¿Ningún amén? Uy, hermano, ¿qué pasó? ¿Dejaron los amenes en la casa? ¿Ah? ¿Sí o no? Somos saetas, ¿sí o no? Mire, hermano, la saeta no golpea algo general, sino que golpea algo específico. Diga conmigo, enfoque. Dios quiere activar la unción del enfoque en su vida y en la mía. Señor, bendíceme. Pero ¿y qué? ¿Pero qué? No somos específicos con el Señor. De decirle, Señor, aún de los que no sienten nada y los que no quieren buscar de Dios, si fueran sinceros de parte del Señor y fueran enfocados de decirle, bueno, Dios, yo no siento, a mí no me gusta ir a la iglesia, no te conozco, pero si tú me revelas tu palabra, me revelas tu presencia, yo te voy a seguir. Al mismo Dios le dice, listo, hecho. Porque Dios es un Dios de negocios. Pero la gente, hermano, que no conoce a Dios, que no lo ha conocido, o va a la iglesia porque le han dicho, hermano, van así, no son determinantes con Dios. A Dios le encanta la gente determinante, la gente firme, hermano. Determinarás una cosa y te será firme. Decirle, bueno, Dios, yo voy aquí porque me llevan remolcado, es porque me dan grúa, Señor, pero yo no te conozco, pero si tú eres real, yo quiero tener una experiencia contigo. Dios dice, hecho. Y te voy a servir y te voy a, hermano, mire, yo escuché un testimonio que anda por allí en las redes, hermano, de un ex miembro de ISIS, de esos grupos yigadistas extremistas, hermano. Y ese hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesús, hermano, pero porque fue sincero. Él se sentía sucio, cochino, y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Cuando él tuvo un encuentro con el Señor, hermano, él dijo, yo te perdono. Y él dijo, ¿quién eres tú? Y yo soy Jesucristo, quien perdona tus pecados. Él dice que se quitó un peso de encima, que se quedó como una pluma, hermano. Pero a Dios le gusta personas enfocadas, hermano, que le diga, bueno, Señor, yo no sé cuál es la religión. Hay tantas religiones, hay tantas iglesias, pastores mentirosos, pastores verdaderos, pero Señor, yo te quiero a ti. Si tú eres real, yo quiero tener una experiencia contigo. Y Dios dice, listo, lo voy a hacer. Diga conmigo, enfocado. Personas que saben lo que quieren, enfocados, organizados, pero no vivir la vida por vivir, porque otros hacen, yo también hago, hermano, no. Y eso pasa en la vida cristiana. Hay gente que va a la iglesia y no conocen de Dios. Hay gente que predican y no han conocido a Dios. Hay gente, hermano, que hace cosas y no lo han conocido. Porque vuelvo y repito, hermano, de la forma en que le sea, que usted perciba al Señor, así mismo se le va a revelar. Una noche entró Nicodemo, hermano, y le dijo Rabí. Él lo percibía como un maestro, no más. Y él aprendió una cosa, el nuevo nacimiento. La mujer samaritana, hermano, dijo que era un profeta, lo percibió como un profeta. Sí, tuvo un cambio, pero no más. Y Bartimeo el ciego sí lo percibió como el hijo de David, la promesa que se escribió en los salmos. Y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia, tu fe te ha salvado. Ni siquiera la de Jesús. Él creyó y se le fueron abiertos los ojos. Hermano, hay gente que solamente busca a Dios solamente por el milagro financiero. Ese Dios se le revela, el Jehová Jireh, no más. Y el Jehová Salvador, el que necesitamos, hermano, porque cuando usted se le revela el Jehová el Salvador y usted conoce al Jesucristo que es el Salvador, el que no hay otro camino sino Él para el Padre, hermano, usted va a empezar a servirlo. A usted no tiene que traerlo remolcado para la iglesia. Usted va a amar al verdadero Dios. Ese es el que usted tiene que decirle, Señor, ese es el que yo necesito que sea revelado en mi vida. Pero ¿por qué buscamos a Dios? ¿Usted se ha hecho la pregunta? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos aquí?
Porque, hermano, como decía, una de las 95 tesis de Martín Lutero, hermano, era reformar no la iglesia, sino la misa. Y sí, esa maldición la cargan muchos cristianos, porque no cambiaron de Dios, cambiaron fue de religión. Los domingos nomás para ir al culto, no más. Y no estoy pensando en nadie aquí, por eso ni miro a caras, porque ay, el pastor me está diciendo a mí qué vergüenza, no vuelvo. No. Es reformar la misa, hermano. Y usted ve, hermano, la gente en los domingos en las iglesias y en semana por ninguna parte. Y eso es algo terrible, hermano, que tenemos que arrancar esa cultura, romper con ese velo. Eso es un velo, hermano, de religión. Re es volver atrás y gión es volver a la atadura, hermano. Gente, un velo de la religión, hermano, que está allí encima de la gente. No, pues la otra vez íbamos los domingos a misa, nos paramos, escuchábamos qué dijo el cura. Yo no sé, porque ni la mente la teníamos en las palabras que decía. Entonces cambiamos de Dios, no, cambiamos de religión. Pero menos mal que hoy aquí no están los religiosos, ¿cierto que no? Aquí no hay religiosos, hermano. Aquí no hay. Entonces usted y yo quiere conocer a Jesús. Él está allí, solamente invítale, dígale: Señor, yo quiero conocerte, o si no me voy a perder. ¿Qué tal que sea verdad para los que no conocen al Señor? ¿Cómo queda en el día del juicio? Como le preguntó una reportera a un pastor una vez, y le dijo: bueno, si usted dice que ¿cómo es que Dios existe? A ver, porque es que no lo escribió un papel. Entonces él dijo: bueno, dejemos las Biblias a un lado. Digamos que yo me guardé para el Señor, creí lo que dice ese libro y hago las cosas bien. El fin de los tiempos, cuando llegue, si era mentiras, ¿qué pierdo? No pierdo nada, ¿cierto que no? Me porté bien. Pero si yo no le hago caso a este libro ni a lo que dice la palabra de Dios, y hago, hermano, y deshago y rumbas y lo que sea, y al final de los tiempos es verdad que perdiste, todo lo perdiste, ya no hay oportunidad, te condenaste. Eso es para pensar, hermano. Y cuando usted empieza a guardar la palabra de Dios, los cielos se van a abrir, hermano. Por eso hay gente que camina bajo cielos cerrados, porque no son obedientes a la palabra. No son obedientes, los cielos están cerrados. Mire, Jesucristo aún en la tierra, en carne, los cielos estaban cerrados, hermano. Es un velo que está cerrado. Y si usted y yo no corremos ese velo, no obedecemos a Dios lo que nos está pidiendo, hermano, ese velo no se va a correr. No vamos a oír la voz de Dios, a ser direccionados por Dios. Y mucho menos el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. ¿Por qué cree que hoy hay tanto pastor mentiroso y que, hermano, habla cosas que no son? Porque está operando bajo el don, bajo el razonamiento, porque ya los cielos se le cerraron, ya no obedece la palabra. Es más, hasta rebeldes son. De pronto han salido de una iglesia. Yo por eso en esas iglesias de garaje yo no creo, porque la mayoría son rebeldes. Investigue usted la vida de algunos pastores, a ver de dónde es su procedencia. No es que salieron de tan rebeldes, puros pastores rebeldes, hermano. Gracias a Dios la misión Betelda tiene, hermano, más de 50 años. Y Dios le reveló al apóstol Enrique y ha sido próspera. Con problemas, hermano, en la iglesia primitiva han habido problemas también. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Ahora hay cantidades de pastores. Y ay, que porque cae mi hermano, mire a ver de dónde salieron. ¿De dónde salieron? De rebeliones, hermano. Pueden mostrar la cara más dulce y más tierna y más linda, pero son rebeldes. Son rebeldes. Terrible, hermano, eso. Eso no merecen el apoyo de una persona que tiene el Espíritu de Dios. Una persona, hermano, que está lleno del Señor. No merece ese apoyo. Investigue y verá. Entonces la obediencia es la que hace que ese velo se corra, hermano. La obediencia a la palabra. No lo que tú sabes, no lo que tú aprendes. No, la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces las saetas tienen un punto, hermano, un enfoque o algo para usted. Tiene que ser enfocado. Como escuchaba por allí, Señor, sí, porque yo cuando escucho algo de otra persona no me llevo la gloria, hermano. Lo que a mí me revela, el Señor a mí me revela las cosas. Yo cuando escucho de otra persona no me gano la gloria de otra persona. Escuché, hermano, allí en un video cortico, un conferencista que es cristiano, Kenji, algo así, que lo escuché. Yo no lo sigo a él pero escuché, me pareció interesante lo que dijo. Me dijo que cuando le oraban a Dios la gente no sabía pedir.
Señor, y mire, se complementó con la enseñanza que yo les di de Ana la otra vez. Señor, yo quiero una casa para mí, para vivir sabroso. ¿Una qué? ¿Eso qué es? No sé qué me estás hablando. Señor, yo quiero un carro para andar en el carro sabroso y disfrutarlo. No sé qué es un carro. Y yo lo escuché, ve. Ah, Señor, yo quiero una casa, Señor, para volverle una casa de oración. Ah, ahora sí estamos entendiendo. Señor, yo quiero una camioneta para transportar el sonido, para llevar a los hermanos que no pueden, para servir al Señor. Ah, estamos hablando. Sí, Señor. Porque cuando su petición es para pensando en el reino, Dios la va a hacer. Así como Ana. Ana quería un hijo para aplastar a la otra y demostrarle a la otra de que podía tener hijos. Pero cuando ella entendió y dijo, Señor, si tú me das un hijo, ya entendí, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Y Silo, en ese momento el tabernáculo necesitaba de un sacerdote, y Dios le dio ese, y no solo ese, le dio más, porque suplió la necesidad del reino, no la propia. Señor, regálame una empresa, regálame un carro. Egoísta. Piensas es en tu propio deleite, pedís mal. ¿Qué pasa, hermano? No me mire con esa cara de como de indio de madera. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que las saetas no se van. ¿Las saetas qué son? Son enviadas. ¿Sí o no? No, yo soy pastor y yo me voy porque es que el reino, hermano. Las saetas no se van solas, son enviadas. Por eso es que mucho ministerio fracasa, hermano. ¿Ah? Cuando no hace lo que quiere, ni lo que siente, ni lo que le parece, hermano. ¿Qué pasó con Pedro? Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Antes tú te ceñías, ahora te va a ceñir otro. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Sí o no? Mire, hermano, cuando usted se deja enviar, cuando usted y yo obedecemos la palabra, va a venir el poder, va a venir el favor y va a venir el respaldo. El respaldo va a venir. ¿Ah? Mire, hermano, si te dicen algo en el trayecto del camino, se activa todo lo necesario, hermano. El éxito no está, hermano, mire, présteme atención y dirá, el éxito no está en lo que vas a hacer, sino en la obediencia. Hay gente que hace unas cosas, hermano, pero tienen un éxito. ¿Es por la capacidad? No, es porque está bajo autoridad. Eso es lo que trae bendición. Usted tiene un enfoque, enfóquese. Bueno, Señor, yo quiero esto. Preséntele un proyecto al Señor, hermano. Presénteselo. Bueno, Señor, yo quiero esta empresa. Si tú me das empresas, yo voy a hacer una columna financiera. Ah, estamos hablando que Dios es un Dios de negocios, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? En los negocios de mi Padre, negocios con ese, es necesario estar. Señor, si tú me das los dones, si tú me activas el ministerio, yo voy a predicar aquí. Si tú conviertes a mi familia, yo voy a hacer tal cosa. Ah, diga conmigo, negocios. Dios es un Dios de pactos, de negocios, hermano. Entonces, volviendo al tema del de ISIS, que ustedes me hicieron perder, es broma. Mire, ese hombre, hermano, le clamó a Dios. Él pensaba, hay personas, mire, yo tenía un sobrino que él ya partió con el Señor. Él vivía en la calle, hermano, y él me decía que habían personas llorando, consumiendo drogas, porque es una atadura, hermano. Ah, pero es que vean esos degenerados, hermano, no pueden salir, están presos. No pueden salir. Y hermano, y él me decía que habían personas, hermano, inclusive en Bogotá hay un ministerio que salió del pastor Enrique Gómez. O sea, de parte de Jesucristo, específico, ¿no? Porque, ¿cómo así, pastor? Es que los ministerios salen. Tranquilo. El pastor Enrique Gómez tenía un discípulo, hermano, que oró por él. Él se congregaba en la iglesia. Él fue levantado a los pies del pastor Enrique, y ahora se llama Rompiendo Cadenas. Ese hombre le predica a los indigentes y se gana indigentes para el Señor. El hombre fue un indigente, hermano, y el Señor lo usa tremendamente. Y hermano, mire, él hizo una oración: Señor, si tú eres real, si tú me quitas, me sacas de esta condición y me libertas, yo voy a predicar tu palabra. Dios dice, estamos hablando, sí, Señor. ¿Qué propuesta le tiene usted al Señor?
Propuesta, pastor, yo no sé, yo solamente quiero ver Facebook y comer y dormir y tener novio o novia. Menos mal que aquí no hay ninguno, ¿no? Hermano, tenemos que madurar. Hay gente que tiene que madurar, hermano. Hay un proyecto, presente un proyecto de vida, un proyecto al Señor. Si usted me da dones, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de milagros, de prodigios, de sanidades, de predicar, don de profetizar. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero toda la gente piensa es en yo. Señor, si me das dinero, yo me voy para Dubái, me compro el iPhone 14, me compro. Hermano, te vas a quedar pidiendo. Si usted me regala esto, Señor, yo voy a hacer esto. Si usted a mí me da dinero, voy a hacer obra social. Yo voy a abrir una casa, un comedor comunitario y voy a contratar hermanos, les voy a pagar el mínimo y voy a dar comida gratis a los niños y la palabra. Ah, sí, Señor, deme la mano, que ese es que necesito. ¿Qué proyecto tiene usted? Señor, págame el arrendo. Señor, necesito por unos zapatos. Señor, y Dios te los puede regalar. Pero Dios dice: ven, sal de la tienda, salga de la carpa, mire las estrellas, mira lo que te quiero dar. Mira el que tiene a su lado, quita la cubierta. No, pastor, yo no tengo cubierta, yo no me voy a atar. Hermano, es que la religión es una cosa terrible, hermano. Se predicó mal el evangelio, hermano. El evangelio se predicó mal. Pensaron que con faldas largas, no colocándose arete y no maquillándose, iban para el cielo. Y eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es otra cosa. Es el mensaje de Jesús, el de salvación, que Él es el único y suficiente Salvador. El suyo también. Dele un aplauso al Señor, hermano. Mira, hermano, vamos a leer el versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Vuelve y lea, ¿qué dice el 18? Léalo duro, hermano, yo sé que usted puede leer duro. Mire, hermano, a veces es el momento cuando cambia la instrucción de ya no tirar más saetas, sino de golpear. A veces las peleas son a distancia, de orar. Ya es momento de no a distancia, sino de actuar, de golpear. Pastor, voy y golpeo a mi marido que se porta mal. No. Hermano, de involucrarse, como Moisés. Dios le dice: párese allí que el mar rojo se va a abrir. Y Moisés se iba a arrodillar a orar y Dios le dijo: levántese, métase a las aguas y abra el mar. Hay tiempos donde es tiempo de orar, pero otros tiempos donde es tiempo de golpear, de actuar, de hacer. Dios dice que uno tiene que orar y orar por algún motivo, pero hay momentos donde uno tienes que ya es actuar, hermano, actuar. Meterse en ayuno, en oración, decir: bueno, Señor, eso lo tengo que hacer. Yo tengo que hacer esto aquí, hacer esto acá. Ya no es tiempo solamente de orar, sino de actuar, de darle un freno, hermano. Hay gente que está insultando a otro. Hermano, Dios no obliga que uno viva con una persona de esas. O me respeta o ya no más. Actuar. ¿Sí o no? Diga conmigo: actuar. Mire, hermano, Dios está demandando cada día más y más, hermano. Dios, hermano, está demandando de más búsqueda. Dios está demandando, hermano, de que lo busquemos más. Y vuelvo, repito, me gusta esa frase que me regaló el Señor: que tus peticiones se parezcan a tu sacrificio. Gente que le está pidiendo grandes cosas al Señor, pero no le está dando nada al Señor. Que lo que usted le pida al Señor se parezca a lo que usted le está ofreciendo. Gente que le pide cosas grandes al Señor, casi no se congrega, no lee la Biblia, no busca del Señor.
Le pide grandes cosas y milagros, pero lo que le está pidiendo no se parece a lo que le está ofreciendo. Ay, no, es que yo hago desde la casa. Hermano, eso es algo personal con Dios allá en su casa. Aquí es otra cosa. Porque si usted está bajo una cobertura, bajo un ministerio, pues hay que estar allí, hermano. La iglesia no se abre todos los días, hermano. Días de por medio. Para que, mire, el lunes puede hacer vueltas, el miércoles puede hacer vueltas, el viernes si no congrega puede hacer vueltas, el sábado, el domingo en la tarde. Es para que uno se congregara en todos los cultos, hermano. Lo que no se hizo en todo el día no se hace en 1 hora o en 2 horas. Usted y yo nos empezamos a organizar en eso y quitamos el velo, hermano. El Señor va a empezar a cambiar nuestras vidas, a cambiar. Va a abrir una ventana, te va a dar una palabra y vamos a ser más efectivos, hermano. Mira, hay gente que golpeó, hermano. ¿Cuántas veces golpeó el rey? 3 veces. Y se enojó el profeta y dijo: si hubieras golpeado 6 o 7 veces, hermano, hubieras destruido a los ¿qué? A los sirios, ¿hasta qué? ¿Ah? Mira, hay muchos, hermanos, que golpean la tierra 2 veces y dejaron de golpear, dejaron de evangelizar, dejaron de invitar, se frustraron, dejaron que en vez de ellos golpear la frustración los golpeó a ellos. Sí, yo tenemos que ser persistentes. La Biblia dice: persistentes en la oración. Es una prueba de resistencia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, es una prueba de resistencia. ¿Quién resiste más? Al último el diablo tiene que largarse, hermano. Tiene que irse. Se tiene que ir porque es una prueba de resistencia. Siempre no va a ser así. Yo le he dicho a mi esposa que en temporadas donde han pasado situaciones difíciles, yo le he dicho: amor, esto siempre no va a ser así. Esto va a cambiar. Porque Dios es un Dios de temporada, un Dios, hermano, de momentos. Porque usted vive de manera toda la vida va a ser así. No, eso no va a ser así. Hermano, el tiempo del desierto, el tiempo de crisis, el tiempo de sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Uy, como 3 nomás. El resto no, bueno. Sí, hermano, la fecha el tiempo de sufrimiento tiene fecha de vencimiento. De tristeza, de dolor. Tiene fecha de vencimiento, hermano. Los desiertos no son para vivir. Los desiertos son para cruzarlos. Usted no ve, hermano, que alguien se quedó en el desierto viviendo. No, los desiertos son para pasar al otro lado, de paso. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que, hermano, estamos ¿de qué? De paso. Somos peregrinos. ¿Un peregrino qué es? Alguien que está de paso. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Mire, hermano, mire, hermano, primero, ¿por qué él golpeó 3 veces el rey? Porque primero no sabía lo que estaba haciendo, hermano. No entendía lo que estaba haciendo. Hay gente que no entiende lo que hace, no es insistente. Cuando usted entiende lo que hace, usted se vuelve insistente. Cuando usted entiende y sabe lo que está haciendo, usted no se deja frustrar. Usted se vuelve insistente. Se vuelve una roncha, hermano. ¿Sí? Se vuelve una roncha, hermano. Porque por fe, ¿sí o no? ¿Qué dice Hebreos? Por la fe entendemos haber sido constituidos. Usted primero hace, o sea, tiene fe, cree, hace y después entiende. Entonces los que somos del reino, hermano, hacemos porque tenemos la mirada en el Señor y después entendemos. La gente hoy en día quiere entender para poder después hacer. No, Dios no nos pide que entendamos, que obedezcamos, no más. Un niño a veces no entiende, hermano, el por qué le dicen que no meta el dedo o un tenedor en un toma corriente. No lo entiende y se pone a llorar. ¿Pero por qué, papá? No entiende. Y si obedece, no le va a pasar corriente. Más grande, ya después ¿qué? Entiende. Así somos nosotros. Primero obedecemos y cuando usted obedece, usted va a entender el por qué Dios no te permitió hacer eso. Porque Dios te apartó ese hombre, porque Dios te apartó ese negocio, porque Dios te apartó esto, te apartó lo otro, vas a entender. Pero ¿por qué es que es tan lindo? Y después de que se mete allí, ay, no se parecía a lo que yo creía. ¿Sí? Negocios. Salió Firulais. Mire, hermano,
¿Por qué también se detuvo? Porque, hermano, perdió la pasión. Hay que volver a encender esa llama. Hay que volver a encender esa llama. Hay que volver a encender esa llama, hermano. Hay que volverla a encender. Diga conmigo, hay que encender la llama. Mire, hermano, se conformó con 3 golpes nomás. Se conformó porque con 3 golpes él iba a poder disfrutar en su temporada, en su generación, la victoria. Pero no pensó en los de los demás. Hay gente que piensa solamente en ellos y le deja tremendo problema a los hijos. No pensó en las generaciones futuras. Es como esos viejitos que son tercos, hermano, viejitas tercas, perdónenme la palabra. No organizan, hermano, la casa, las propiedades, no reparten en vida, que cuando mueran todo ya quede listo, hermano. Piensan que son eternos. Bueno, les va a llegar el día de la muerte. Gente que no organiza las cosas.